orden del día y con fundamento en lo establecido por los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 29, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el párrafo primero del artículo 254 bis del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Tiene la palabra la diputada Imelda Mauricio Esparza, autora de la misma. Que está muy abajo. Esto es lo que sube. No, así está bien, gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. La suscrita diputada Imelda Mauricio Esparza, daré lectura con el debido respeto y bajo la consideración de esta Asamblea a la presente iniciativa de punto de acuerdo, consistente en la necesidad de suprimir lo relativo a que la violencia familiar sea de manera reiterada, ya que esto implica que estas conductas deban presentarse en varias ocasiones para que puedan ser denunciadas. La versión íntegra se encuentra en la presente Gaceta del día de hoy. Exposición de motivos. La violencia familiar es un problema que tiene consecuencias funestas en los miembros de la familia y en la sociedad. No es un simple acto de agresión, sino que se ha impuesto como una forma de interactuar o de relacionarse en la familia. Por ello aumenta la tendencia de que estas conductas se transmitan de generación en generación. Abordar esta problemática desde la perspectiva de género permite visibilizar las desigualdades socioculturales existentes entre mujeres y hombres que repercute en lo público y privado. Asimismo, explica en gran medida el origen de la violencia contra la mujer, como el poder y dominio masculino que impera y afecta de manera negativa el ejercicio de los derechos de las mujeres y su dignidad. Un instrumento internacional representativo de los derechos de las mujeres, o quizá el más representativo, es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención de Belém do Pará, la cual define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. De acuerdo con dicho instrumento internacional, esta violencia puede tener lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio de la mujer. En concordancia con lo anterior, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 7, define a la violencia familiar como el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relaciones de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, o mantenga o haya mantenido una relación de hecho.
La lucha con los derechos de las mujeres es una tarea ardua en la que participan grupos defensores de derechos humanos y organizaciones de mujeres, mismas que han pugnado por la creación de un marco normativo tendiente a salvaguardar la integridad de las personas en este ámbito y de eliminar las prácticas sociales machistas. Gracias a Dios no. Lamentablemente, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, INEGI, arroja datos preocupantes. Por ejemplo, 10.8 millones de hombres refiere a haber ejercido algún tipo de violencia en contra de su pareja, de los cuales 40% lo hizo de manera emocional, 25.3% de manera económica, el 11.6% de manera física y el 5.3% de manera sexual. La encuesta en Comento refiere que hay 10.3% de las mujeres de 15 años y más que manifiestan haber sido víctima de algún acto violento por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja. Zacatecas no es ajeno a esta realidad nacional, pese a que también está debidamente considerada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado y en el Código Penal no cesa y es de las principales que aquejan a la mayoría de las mujeres y sus familias. En el mismo ámbito local, datos del Banco Estatal sobre Violencia contra las Mujeres, Banevim, muestra cifras sobre las modalidades de violencia, reportando un total de 33.845 casos, de los cuales 31.215 corresponden a violencia familiar, representado el 92.2%. Con el objeto de potenciar estos derechos en el suplemento 46 del periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al 8 de junio del 2022, se publicó el decreto número 798, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas, dentro de las cuales se reformó el artículo 254 bis, con el objeto de adicionar los conceptos de violencia económica y patrimonial, lo cual representó el eje o propósito central de la reforma. Sin embargo, se incluyó un concepto que limita el ejercicio de los derechos de las mujeres, por lo que es urgente atender esta problemática y no permitir que estas conductas sean de manera reiterada para poder ser denunciadas y por lo tanto sancionadas. En ese tenor se plantea la presente iniciativa con proyecto de decreto, toda vez que se considera la necesidad de suprimir lo relativo a que la violencia familiar sea de manera reiterada, ya que esto implica que estas conductas deban presentarse en varias ocasiones para que puedan ser denunciadas, siendo que es inadmisible la permisión de la violencia en cualquiera de sus expresiones. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el párrafo primero del artículo 254 bis del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 254 bis del Código Penal para el Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 254 bis.
Violencia familiar es el uso del poder de la fuerza física o moral, así como la omisión grave en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, con la intención de someterla a su dominio o de dañar su integridad física, psíquica, sexual, económica o patrimonial, independientemente de que pueda o no causar lesiones o de que resulte cualquier otro delito. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Zacatecas, Zacatecas, a 17 de junio del 2022, diputada Imelda Mauricio Esparza. Es cuanto, diputado presidente. Diputada, si me permite suscribirme, Miranda Herrera, Georgia Fernanda. Gracias, diputada. En los mismos términos, Muñoz González Roxana, por favor. En los mismos términos, Infante Morales. Gracias, diputada. Ortega Rodríguez Sergio, en los mismos términos, maestra. Gracias, diputada. En los mismos términos, Pimienta Cruz Gerardo. Gracias. Diputada, a nombre de Nueva Alianza. nos Gracias, suscribimos. diputada. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia. Continuando con nuestro